Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Comenzamos la clase número 7. La clase número 7. Justamente estoy viendo, ya están subidas todas las clases, no sé si lo vieron. ¿Sí vieron que están subidas todas las clases? A la página, y ahí pueden perfectamente ver y las clases de nuevo, eh, escucharlas sobre todo, ¿no? Y ver el material, como hemos dicho otras veces. Bueno, ahora, ¿qué queremos ver? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Uno, estamos en esta unidad básica inicial, que es el derecho. Ya vimos el tema 1 sobre la naturaleza social e histórica del derecho. Vimos el tema 2 sobre el derecho y las normas, ¿no? La diferencia con los sistemas normativos morales, religiosos, y de ahí fuimos derivando a cuáles son los dos subtemas, las características del derecho. Vimos, ¿no?, su lenguaje normativo, ese lenguaje normativo es imperativo, prescriptivo, como un deber ser, y su característica coactiva, ¿no?, la coacción como característica fundamental. La clase pasada vimos la validez y la eficacia del derecho, también como un elemento importante de sus características, viendo la validez jurídica y los tipos de validez jurídica, ¿no? La formal, la material, la moral, vinculado al consenso, y la eficacia jurídica vinculada a diferentes ámbitos, ¿no? Fíjense, ya vamos abarcando temas, dejando temas, y justamente ya vamos a pasar al otro tema, el tema 3. Realmente no es tema 4, lo tengo mal puesto acá en la página web, que es el derecho y el poder, ¿no? Justamente, y de ese nos va a llevar después a esta noción claro, el derecho y la vinculación con el Estado, y después vamos a desmitificar un poco esto, y ahí vamos a cerrando la unidad, que es, vamos a ver derecho y poder, y después vamos a decir, bueno, entonces ahora, ¿qué implica todo esto? Y nos vamos a dar cuenta que vamos a desmitificar un poco este tema solo del Estado, pero por ahora vamos a hablar del Estado, para no armar más rollo. ¿Hay alguna duda hasta ahí de lo que hemos visto? No, profesora, ninguna. Bueno, gracias. Bueno, yo les mandé a leer justo la lectura que estamos viendo del manual de Álvarez Ledesma y también del de Atienza. A ver, hay varios puntos planteados acá, como derecho y poder político, que ya tocamos algunos en la clase pasada, pero más bien los voy a preguntar, ¿no? Los voy a preguntar un poquito, me interesa que verificar un poco que estén leyendo también. Porque además esta parte es muy teórica, a veces muy densa, entonces quiero también que ustedes participen, ¿vale? Entonces, a ver, déjenme. Eh, a ver, cuando hablamos de derecho y poder político, según Álvarez Ledesma, ¿cuáles son los tres elementos con los que se asocia el derecho y el poder? ¿Con cuál es el elemento fundamental? A ver si me lo dicen. Hay tres elementos. Una sería la fuerza, otro sería el poder y otro sería la coacción de las normas jurídicas como una característica fundamental. ¿Quién me puede decir qué cosa es la fuerza? ¿Cuáles son los conceptos que se exponen ahí como fuerza, poder y la coacción en las normas jurídicas? A ver, levanten la mano si desean. Si desean, no, levanten la mano para yo poderles irle dando la palabra. Vamos. A ver, Pamela, adelante. Pamela, ¿cuál es tu apellido? Porque si ustedes, hay alguna, Vargas, buenas tardes, sí, hay perdón. alguna que se llame también Pamela, y yo pongo que en la participación
es solo Pamela, me puedo confundir. Pamela, ¿qué eres? Pamela Vargas. Vargas. ¿Les ponen su apellido, por favor? Gracias. Igual Sí. Abril. Abril, ¿le pones tu apellido, por favor? Gracias. Igual Hanit, por favor. Hanit es más difícil, es un nombre bastante un poco común, pero acuérdense que después al final ustedes cuando ponen su nombre como asistencia, yo los mido por acá. A ver, Pamela primero, adelante. Después Delfina y después Rocío. Pamela, Bueno, adelante. yo rescaté que el poder, bueno, como lo dice en el texto de, ay, no me acuerdo el autor. Bueno, rescaté que es una fuerza organizada y legitimizada de la sociedad, pero aparte que, o a su vez está institucionalizada, ¿no? Y que y por medio de la fuerza se aplica el cumplimiento de las normas, que esto recibe el nombre de coacción, ¿no? Ujú, ok. También que, bueno, fuerza está legitimizada O y legitimada, puedes decir legitimada también. Más justificada fácil, es y más fácil. exigir el debido comportamiento, o sea, en sí está justificada por el deber ser. Ok, Em, muy bien. También, que esta institucionalización tiene que ver con las funciones sociales, que esto deriva de una autoridad que pues ejerce estas funciones coactivas. Y pues que también todo esto es por medio de una necesidad de supervivencia o dependencia hacia los otros. Ok. Bueno, de supervivencia y dependencia hacia los otros, ¿por qué? Bueno, la relación de la convivencia siempre es una relación evidentemente de grupo, ¿no? Social, que ese fue los primeros temas que vimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, Ujú, muy bien. De que vivimos en sociedad. Muy bien, ok. Bastante bien. A ver, alguien más. Delfina, adelante. ¿Qué más puedes decirnos? Bueno, yo la entendí así, como que la fuerza es como la previa, de alguna forma es como la amenaza de alguna forma para que se hagan las cosas. Y entre más se ejerza fuerza, se traduce a poder. Y ese poder está traducido en las instituciones que a su vez aplican la coacción, Muy ¿no? bien. Para que cierta sociedad pues cumpla todas esas, digamos, reglas que en su momento fueron morales y sociales, pero que ahora ya son normas jurídicas. Así Muy lo bien. entiendo. Muy bien. Muy bien. Erika Trinidad. Bueno, la fuerza es, como dijo la compañera, el poder que se va a ejercer sobre la población para que se lleven a cabo ciertas leyes, maestra. Y bueno, el poder lo va a representar los gobernantes, ¿no? En este caso serían los senadores, diputados y los mismos estados, que van a ser los que van a regir para que esto se lleve a cabo. Y la coacción sería, bueno, las leyes ya impuestas para que la gente las lleve a cabo, ya sea para poder respaldar a las personas más vulnerables, en este caso la sociedad, los más débiles. Y bueno, estas van a ser para apoyarlos a ellos y para poderlos ayudar. Supuestamente la ley rige que es para todos y que somos iguales ante la sociedad, pero bueno, no se lleva a cabo así, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno, a ver, ya más o menos. A ver, Luz, adelante. ¿Qué más quieres comentar? Sí, profesora, pues quiero comentar ya unado a lo que dicen mis compañeras, que en el texto nos dice que la fuerza tiene que ver con algo más próximo,
en la medida en la que es algo más duradero, tiene que ver con el poder, pero que además el poder se entiende por su raíz como ser capaz. Entonces, también nos dice que la fuerza se utiliza más cuando se habla, por ejemplo, de los animales. Y ahí nos da algunos ejemplos. Sería eso. Sí, que la fuerza es como un elemento instantáneo, ¿no? Si usted aplica fuerza a algo físicamente, es como un acto momentáneo también. Ahora, si la fuerza se vuelve permanente, un acto de fuerza, se convierte en poder, porque es más amplio el poder. El poder siempre es más amplio. Es algo que tiene más no solo amplitud, sino, dices, más vasto que la fuerza, más amplio, vasto, amplio. Y contiene mucho más, y no es tan dinámico. La fuerza puede ser una cosa dinámica, un acto específico. Y entonces por eso, fíjense, están hablando más bien de fuerzas que pueden ser desde los animales hasta fuerzas sociales, ¿no? Porque no siempre es que haya actos de fuerza. No sé si me están comprendiendo. Es algo como más específico. Un momentito, voy a cambiar de internet. ¿Se escucha? Dígame si se escucha bien. ¿Estamos todos bien ahora? Yo sí la escucho bien. Sí, profesora, todo bien. Bueno, es que me estaba diciendo eh, que estaba un poquito inestable mi internet y lo vi que estaba conectado a otro. Entonces, bueno, ya. Seguimos. Ahora, justamente, como el poder es más amplio, el poder es ser capaz, muy bien lo que dice Luz, ser capaz y no está, no es, eh, es ser capaz, es tener la capacidad de, no es hacer algo, sino tener la capacidad de hacerlo. No es que tú hagas y agarres algo con fuerza, ¿sí se entiende? Sino es que tienes la capacidad de hacerlo. No sé si ven la distinción. Una cosa es que tú tengas fuerza en tus manos y otra cosa es que tú con tus manos ejerzas fuerza sobre algo. ¿Sí ven la distinción? ¿Ven esa diferencia? Sí, Entonces, como el Estado, ¿no? exactamente, exactamente. Una cosa es que el Estado, las instituciones estén aplicando la fuerza constantemente a que tengan la capacidad de hacerlo. Que tú tengas la capacidad de hacerlo no quiere decir que tú lo estés haciendo todo el tiempo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Para que vean la fuerza, el ejercicio de la fuerza, es esta cosa que hemos hablado todo el tiempo de la violencia, ¿no? Que es un acto violento, impositivo, sí, el lenguaje normativo es impositivo, pero es que se aplica en un momento determinado, se ejerce en un momento determinado, no es todo el tiempo. Claro, cuando tú vienes a ver, tú dices, pero los tribunales funcionan todo el tiempo, sí, claro, pero estamos hablando de entrenar, por ejemplo, a ti mismo, a nosotros mismos. No todo el tiempo estamos en el ejercicio del derecho. Cuando seamos abogados, sean abogados, puede ser que sí, pero porque son abogados. Pero no todo el mundo está en el ejercicio del derecho todo el tiempo. Ni todo lo que hace el Estado implica un ejercicio de fuerza todo el tiempo. Hace muchas cosas que son sus obligaciones. No sé si me van conmigo. Por ejemplo, organizar el presupuesto, organizar políticas públicas, asignar presupuesto, hacer, no sé, ejecutar. Regularmente lo que se hace es ejecutar políticas públicas en función del bienestar común. Eso es lo que se debería hacer. Hay una parte de ese Estado que sí tiene esa capacidad, esa fuerza y ese de ejercicio de la violencia cuando hay infracciones. Y uno dirá, infracciones siempre hay, sí, pero el Estado no está todo el tiempo violentando. Un Estado que está violentando todo el tiempo es que ha perdido la naturaleza de lo que es. Por eso se habla, por ejemplo, de un Estado fallido. El Estado fallido, ese concepto que se usa mucho en política y que es bastante controversial, porque si te guías por las concepciones de Estados Unidos, el primer Estado fallido es Estados Unidos. Pero el Estado fallido es un concepto de las ciencias políticas y de la teoría política, de la práctica, la ciencia política, porque es más de las prácticas sociopolíticas de los últimos tiempos, donde no han podido ser capaces
de evitar violencias, de evitar, por ejemplo, paramilitarismo, el narcotráfico, en los climas de violencia en los que hemos vivido, pero no es una cosa única, por ejemplo, de México, es de toda América Latina, del propio Estados Unidos. Pues al final las armas las ponen ellos, los consumos de droga los ponen ellos, es una sociedad muy violenta esa también, y un Estado muy violento también, y violento a lo interno y a lo externo. No sé si vieron el caso, por ejemplo, del chico negro que mataron hace un año, por eso surgió todo el movimiento de Black Lives Matter, las vidas negras importan. ¿Sí lo vieron? ¿Sí se acuerdan? Y hoy tiene mucho peso eso. Y tuvo mucho peso para que saliera en los demócratas en Estados Unidos en las elecciones. ¿Sí se acuerdan? Hey, ¿están acá? Sí, Hola. Sí, profesora. Sí, Fue, profesora. fue el del muchacho negrito que le pusieron la rodilla en la garganta que se asfixió. George Floyd, sí, George Floyd es su nombre. George Floyd. Entonces, lo que estoy queriendo decir, y eso fue un policía, eso es una aplicación ilegítima de la fuerza, porque el policía lo asfixia y todo el mundo le está diciendo que lo quite, que lo deje tranquilo, que no le está haciendo nada, que no tiene nada. Y lo mató, lo mató. Aplicó fuerza innecesaria, Isabel, no necesaria. Estás diciendo algo incorrecto, innecesaria. Que no se dice innecesaria, se dice una fuerza, un uso excesivo de la fuerza. Así es como se dice. ¿No es abuso de autoridad también, maestra? Habría que ver el tipo de delito que está configurado. Habría que ver. No, no todos los... da lo mismo. Es uso excesivo de la fuerza. El genérico es uso excesivo de la fuerza. Como figura el delito, ya es otra cosa. Hay que ver cuál es el delito que está establecido, en qué país, cómo... No sé, en Estados Unidos habría que ver acá. Pero lo que se experimenta es un uso excesivo de la fuerza. Igual que si tú sales a una manifestación y la manifestación es pacífica y viene la policía y te golpea, es un uso excesivo de la fuerza. Porque realmente no, la manifestación es pacífica. A no ser que si tú vulneras los derechos de otros y de otras, entonces sí, claro, no, la desaparición forzada es un delito y sí está contenido como un delito. La desaparición forzada, y sí tiene una tipología de que es establecida desde la autoridad, ¿no? Desde la autoridad. Depende de lo que ocurra. Una cosa es que una manifestación te den golpes cuando hay una manifestación pacífica, es un uso excesivo de la fuerza, y otra cosa es una desaparición forzada. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la integridad física, una cosa es una lesión y otra cosa es que te maten. Porque la desaparición forzada, la característica que tiene es que el cuerpo no aparece, pero no aparece nunca. Porque ya cuando aparece ya no es desaparición forzada. Ya es o un asesinato, un homicidio, lo que haya sido un asesinato, o una ejecución extrajudicial, si fue una autoridad la que te mató, o la que mató a la persona, ¿no? Ajá, ustedes, por Dios, no, a la persona, y si aparece ya es otro tipo de delito. La desaparición forzada implica que el cuerpo no está, no aparece. Por eso los 43 son desaparición forzada. Aunque tengamos la percepción triste y dolorosa y durísima de que los chicos no están vivos, ¿sí se entiende? Pero no puedes decir que es otra cosa, porque el cuerpo no está, no existe. Como lo de Yosinapa. Es lo que acabo de decir, ¿no? Ayotzinapa, ¿sí? No sé si lo mencioné como tal, lo de los 43, creo. No Sí, me acuerdo. profesora. Sí, lo comentó. Sí, con lo de los 43, exactamente, Ayotzinapa. Entonces, muy bien. Entonces, es importante que tengamos esto presente porque es como si a veces decimos, no, el Estado tiene la fuerza. Sí, tiene la fuerza, pero no la puede usar excesivamente. La tiene con contención y en momentos específicos. Es decir, no, hay siempre fuerza, hay siempre violencia. No, no siempre.
Por ejemplo, el Estado tiene que hacer muchas cosas. Tiene que construir escuelas, tiene que construir hospitales, tiene que generar políticas públicas para recaudar impuestos, y no es que esté usando la fuerza ahí. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿dónde está el uso de la fuerza? Ah, bueno, es que para hacer el presupuesto tengo que recaudar impuestos, y en esa recaudación de impuestos voy a obligar a las empresas. No sé si ustedes han visto, este gobierno muchas veces plantea que está obligando a las empresas a que paguen sus impuestos. Ese acto, que es un acto que al final incluso todo ciudadano tiene que hacer por obligación ciudadana, y que está en la Constitución. Y por supuesto toda entidad, toda persona jurídica también, toda entidad empresarial, etc. Ese acto en el cual le dicen a la empresa, usted tiene que pagar tales impuestos, ¿sí? Es un acto, ahí sí hay un acto de fuerza. Si no lo has pagado, te están obligando a pagarlos, ¿sí? Para que también vean que hay diferentes niveles de fuerza. Y otro es el acto de fuerza cuando una policía, por ejemplo, en un momento determinado, por ejemplo, otro acto, usted hace una infracción administrativa en el tránsito. ¿Y qué va a pasar? Ustedes van, los paran y les ponen una multa. Usted ha incurrido en tal. Y le imponen la multa. Bueno, ahí hay una imposición violenta también. Es fuerza, porque tú no quieres que te pongan la multa, pero es un nivel de uso de la fuerza, de la violencia, ¿no? En ese momento, ¡tic!, te ponen la multa. Y otra cosa es, por ejemplo, que ustedes estén en un grupo, háganse la idea, aquí en México eso no pasó, pero háganse la idea que se hubiera dictado estado de excepción, que no se podía salir después de las 9 de la noche en la pandemia. Y que ustedes estén en un parque a las 9 de la noche, un grupo en la pandemia, y que venga la policía y les ponga una multa. Bueno, es parecida a la del tránsito, ¿no? Pero viene la policía y está molesta y no sé qué, y les pega, los pega. Además de desalojarlos y decirles que no pueden estar allí, que tienen una multa, no sé qué, les empiezan a pegar. Y los llevan para la estación de policía, y los llevan ahí al MP y les siguen pegando. Pues eso es un uso excesivo de la fuerza, porque no hay comparación. Pero háganse la idea que el grupo se estaba allí, y llega la policía y les dice, oiga, ustedes se tienen que retirar porque hay estado de excepción, ¿no? Y entonces, y tienen una multa por haber estado en la calle después de las 9 de la noche. Bueno, listo. Pero en ese grupo no estaban ustedes, estaban otras personas que estaban ahí reunidas porque en un momento determinado, esto no pasó en México nunca, pero puede haber pasado en cualquier, estaban en otros tipos de negocios y no sé qué, y lo que hicieron fue agredir a los dos policías que venían, y los agredieron, con armas blancas y sacaron armas de fuego. Entonces los policías se defendieron y les respondieron. Hirieron a dos, a lo mejor uno murió, no lo sé. Y un policía, ¿ahí hay uso excesivo de la fuerza? No, ahí no hay uso excesivo de la fuerza. Ahí el policía está respondiendo a la agresión. ¿Sí se entiende la diferencia? El uso excesivo, a ver, lo excesivo de la fuerza pública se establece a partir de la respuesta del ente público frente a lo que tiene enfrente como infracción. ¿Sí se entiende? ¿Sí comprenden? Si ustedes cometen una infracción de tránsito y viene un policía con todo respeto y les pone la infracción, sí hay un acto de fuerza, pero eso no quiere decir que es excesivo. ¿Sí se entiende? Ahora, Sí. si el policía viene y los empieza a agredir y a decirles cosas y a manotearlos y les golpea y se lo lleva a la estación de policía por poner una infracción cuando ustedes no hacen nada, pues sí es excesivo, porque no hay razón para hacer esto. Cuando una policía, o estoy poniendo el ejemplo de la policía siempre, ¿no? Pero ¿cuándo es excesivo? Porque justamente son las fuerzas policiales las que hacen estos actos de violencia, ¿no? Porque protegen la seguridad pública, ¿no? Y al proteger la seguridad pública, no es el ejército está para defendernos ante agresiones externas, sino es la fuerza policial interna, es la que hace esto. Entonces, esa es la que, por eso cuando se habla de que Calderón sacó el ejército a las calles, era completamente ilegal. Claro, ellos hicieron una estrategia legal para hacerlo, pero se dijo, no, estás declarando una guerra. Cuando la guerra, el ejército sale a las calles por agresiones externas. Claro, ellos declararon que por el narcotráfico, etcétera, etcétera, y al final lo que hicieron fue tratar de exterminar un grupo para favorecer al otro y promover 200
50.000 muertos en el país y 40.000 desaparecidos tenemos hasta hoy. Entonces ese es el problema. Pero por eso es que se plantea mucho de que no esté el ejército en la calle, porque su función es frente a agresiones externas o en una guerra civil, pero no había guerra civil. Había narcotráfico y lo que hicieron fue decir, bueno, es que se analoga y dale. Y lo que hicieron fue más bien enfrentar a grupos contra otros. Eso fue lo que hicieron. Y usar al ejército en ese sentido. ¿Está bien? Todavía con Peña Nieto también lo hicieron. Lo que pasa es que ya no lo decían tanto. No lo decían todo el tiempo. No salió en la prensa, pues. No sé, Isabel, de qué me estás hablando. ¿Me lo podrías explicar un poco mejor? Entonces, hay diferentes niveles de fuerza, pero entonces les da la medida de lo que es la fuerza, que es el acto específico. El poder es más vasto, más amplio, es como una cosa permanente, y el poder es el que hace el uso de la fuerza. ¿Está bien? El poder tiene la capacidad de hacer el uso de la fuerza. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Alguna duda? No. No, profe, ninguna. Ahora, a partir de ahí decimos, bueno, esto se expresa, por un lado ahí está el tema de las normas jurídicas que establecen todo esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Quiénes son las autoridades que ejercen la fuerza pública? Por eso se habla de autoridades policiales, por ejemplo, y de seguridad, autoridades, más bien el ejército por otro lado, y el Estado y sus instituciones por otra. Y dentro de las instituciones estatales, por supuesto, todo el cuerpo de inspección que puede haber, inspecciones estatales, etcétera, también tienen la capacidad de imponer multas, etcétera, siempre pueden hacer estos actos de fuerza específicos. Entonces, ¿qué tiene el Estado? Pues esa capacidad de aplicar la fuerza. No es que el Estado per se la aplique todo el tiempo, sino tiene la capacidad de hacerlo y están todos los actos, los cuales pueden ser muchísimos, desde obligar a una empresa a pagar impuestos, desde también a nosotros, como personas naturales, físicas, debemos pagar impuestos, hacernos un requerimiento para que lo hagamos, y un requerimiento implica una obligación. Y entonces tú no quisieras decir, bueno, y no asisto y no me importa, y que en algún momento te puede llegar una multa y después te puede llegar otro tipo de requerimiento, y depende de cómo eso tenga tonos, puede llegar a ser un delito fiscal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. También depende de los montos, y depende de lo que uno gane y todo eso. Entonces, ¿dónde está establecido todo eso? En las normas jurídicas, ¿no? Bueno, y también están las fuerzas policiales, como dije, está el ejército, etc. ¿Dónde está todo eso establecido? En las normas jurídicas. Y ahí es donde viene esta característica de la norma jurídica que ya hemos venido explicando varias clases, que es fundamental y que la distingue de todo tipo de sistema normativo y de todo tipo de fuerza, que es la coacción. Es una característica muy específica que implica que te obliga y que estás obligado. ¿A qué estás obligado? A cumplir con esos dictados de conducta, como ya ustedes dijeron. Y todo esto pasa por una institucionalización, de que por instituciones, que son las que están dadas de prerrogativa dentro de la norma jurídica describe las instituciones, les da funciones, facultades, las describe, les dice, esta institución tiene tal, por ejemplo, el Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo es el presidente de la República, se elige de tal manera, tiene tales facultades, puede hacer, es decir, todo lo que puede hacer, y tiene tales obligaciones. Dentro de las facultades se obliga, puede recomendar cosas, tiene tales obligaciones, en fin. Y entonces ahí puede haber algún parámetro de ejercicio de la fuerza como mandato, ¿no? En fin. Y así sucesivamente con todas las instituciones del Estado. Entonces, aquí hay un punto que en la clase pasada nos quedamos, que a mí me interesa mucho, que es cuál es la distinción entre ese acto de fuerza que el Estado lo tiene mediante el derecho, esas instituciones estatales, y lo aplican mediante las normas jurídicas, lo tienen y lo aplican. ¿Cuál es la distinción? Y por ejemplo, un grupo de narcotraficantes en un pueblo que también, y ahí fue donde nos quedamos en la clase pasada,
usa la fuerza, hace acciones de fuerza y también ejerce sobre determinados grupos sociales en un pueblo. Por ejemplo, ellos tienen determinadas formas de ver cómo funciona el pueblo con respecto a su, por ejemplo, venta o distribución de drogas. Y hay pueblos completos en México, pueblillos, que es donde pasa la droga, o donde se produce, en la montaña. Miren Guerrero, hay muchos, donde se produce, da lo mismo marihuana o la amapola para producir heroína, todo esto. Y ahí hay una autoridad que no es la autoridad del Estado. El Estado regularmente o está ausente o sí es fallido, no se mete. Regularmente está ausente o está coludido con las fuerzas de narcotráfico, ¿no? Eso se ha visto mucho en México en los últimos, 12 años, los últimos 2 sexenios anteriores presidenciales, y aunque tú quieras eso cambiarlo en estos momentos, en estos 3 años que han pasado, eso es muy complejo porque es una relación de fuerzas y de actividades económicas y políticas, sobre todo económicas, que no es tan fácil como cambiarlas. No puedes cambiarla de un día para otro. Es muy difícil. Sobre todo teniendo tú enfrente a un consumidor de drogas, como es el caso de Estados Unidos, y moviendo tanto dinero, ¿no? Tanto capital, porque es capital lo que se mueve acá, es parte del Producto Interno Bruto esto. Es impresionante, aunque no sea parte del Estado, o sí lo sea en determinados lugares. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque al final, esto de que estamos hablando de la fuerza, el poder como capacidad, y cómo esto lo tiene el derecho te da esa capacidad mediante las normas jurídicas, que son las que son coactivas, y al final tú aplicas esta fuerza que es en esencia la coacción. Si esto se puede ver en un grupo específicamente, por ejemplo, el narcotráfico, en un pueblo, en un estado. Porque ahí hay fuerza. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué decimos? A ver, Gabriel, adelante. Primero Gabriel y después Delfina. Que no te había visto, Delfina. Gabriel. Ajá, que este uso de la fuerza está legitimado, a diferencia de los grupos gubernamentales. A ver, hablas de la legitimidad, pero ¿y eso qué cosa es? A ver, ¿quieres seguir hablando? Dime, adelante. Claro, bueno, entiendo por legitimidad bueno, esas normas jurídicas han sido consensadas y aceptadas por la gran mayoría de la población. Estás hablando de aceptación por un lado, y de qué más, porque no te entiendo bien, se escucha bastante mal. Aceptación, ¿y qué más? Aceptación, consenso, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Ahora sí se te escucha. ¿Me escucha mejor? Sí, ahora sí se escucha. Antes muy mal. Ajá, decía que ese uso de la fuerza está legitimado, a diferencia de la fuerza que utilizan los grupos criminales. ¿Y eso qué quiere decir? Legitimado, o bueno, que está Sí. justificada. Que está justificada o ha sido aprobada por un gran sector de la población. Uh-huh. Y, bueno, aparte ha sido institucionalizada, ¿no? Por parte de la autoridad, que es, pues bueno, la institución que se haría cargo de impartir eso. Ajá, sí, yo voy contigo, estoy como apuntando los datos que estás poniendo de la legitimidad. Dices que institucionalizado y la legitimidad, y que la población está de acuerdo, ¿no? Ajá, bueno, eso es lo que yo entiendo porque una Sí. norma jurídica esté institucionalizada, ¿no? Ok, vale. Bueno, Está bien. legitimado. Está bien, muy bien. Vamos a ir por partes. Delfina, está bien, Gabriel, muy bien. Delfina. Sí, gracias. Ah, sí. Bueno, la misma lectura creo que nos pone un ejemplo de lo que usted está hablando, que por parte de grupos de este índole imponen, creo que las personas se ven forzadas a, y por lo tanto tendrán que, ¿no? Entregar algo o hacer algo.
Muy bien. En tanto el derecho, nada más, pues como ya tiene esta forma de coacción, las personas se ven obligadas a y van a tener y tendrán, deberán de, ¿no? Es lo que nos dice ahí la lectura. Sí, pero estás como confirmando el ejemplo que estoy poniendo, que sí, que hay espacios donde puede darse la coacción como fuerza, ¿no? El uso de la fuerza y la gente se siente obligada a hacerlo. Porque eso es lo que pasa hoy. Hoy nosotros nos sentimos obligados frente al Estado a pagar el impuesto o a no hacer determinadas cosas, ¿sí? ¿Sí? Nos sentimos obligados porque hay una posible sanción, una conducta prescrita de deber ser. Estoy de acuerdo contigo. Y entonces la pregunta es que hay espacios donde esto no es el Estado el que está poniendo esto ni está en las normas, sino son grupos, por ejemplo, ahí el autor habla con determinados términos que yo no uso porque me parece que no se puede, a mí me parece que también en derecho los términos tienen que ser no discriminatorios, ¿no? Entonces creo que el autor ahí puso que si son delincuentes, sí, la acción de un delincuente, bueno, delincuente es un término que se usa por el delito, dice aquí, de la banda de ladrones o la maña, no sé, a mí no me gusta, o la mafia, dice, o la mafia. Yo prefiero decir, bueno, puede haber mafia, en países de Europa hubo mucha mafia vinculada a actos fraudulentos, puede haber, pero ¿qué pasa en nuestro continente? Vamos a ubicarnos en América Latina. En nuestro continente hay varios fenómenos. Hay narcotráfico, está clarísimo. Hay paramilitarismo, los Zetas, por ejemplo, sectores que vienen de los sectores militarizados o policiales, pero desactivados y generan fuerzas paramilitares por todo el armamento. Se le llama paramilitares primero porque no están ya, no son institucionalizados, y tienen toda la estructura, no solo corporativa, sino sobre todo en armas y quizás en organización de una corporación militar, porque regularmente vienen de espacios militarizados, como es el caso de los Zetas, por ejemplo. Regularmente es así. Entonces, eso lo tenemos mucho en América Latina, grupos paramilitares, y no solo hablo de México, toda América Latina, narcotráfico, y sí hay un proceso de que dominan los espacios, ¿no? Entonces, Gabriel nos dice una cosa que es muy importante. Ahora, yo, a ver, ¿a quién más? A María Elena le doy la palabra, para ver qué más nos puede aportar sobre este tema. Sí, respecto a lo que usted comentaba de cómo se expresa el autor, yo más bien estoy en el entendido de que se supone que que la coacción es precisamente la fuerza o es, pues sí, la fuerza que puede utilizar el poder, ¿no? La fuerza que puede utilizar, por ejemplo, los policías, ¿no? Como comentaba hace rato usted. Pero también hay que ver que el Estado le da fuerza, le da la entrada a los grupos criminales a veces a que usen la fuerza, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay narcotráfico, es de que llegan y es, si quieres trabajar, o sea, vas a vender droga, ¿no? Por ejemplo, vas a vender droga. Vas a vender queriendo trabajar o no queriendo trabajar. Entonces, aquí también el Estado creo que da el poder a los grupos de narcotraficantes para Sí, utilizar pero María la Elena, fuerza eso es un Estado coludido en tanto corrupto. Pero no es una función del Estado esa, ¿sí me entienden? Aquí estamos hablando en esta materia, esto es importante, estamos hablando cuáles son las funciones o cuáles son los elementos del derecho realmente y las funciones que va a tener, y justamente ya estamos en derecho y poder, derecho y Estado, vamos a ver derecho y poder, derecho y Estado, todo esa línea, pero fíjense, es muy importante que ustedes tengan claro, y lo que tú dices no está mal, es que eso ocurre, pero esa es la práctica. Estamos hablando como de la parte teórica, vamos a decirlo así, ¿no?
el Estado, que si el Estado se colude con el paramilitarismo y con el narcotráfico, claro que lo sabemos. El mejor ejemplo es el Sinapa, ¿no? Pero no estamos hablando de que esa sea la función del Estado, ¿sí me entienden? Y que esa sea la función del derecho. ¿Sí me entienden Sí, la diferencia? maestra. Sí, Sí. sí. Bueno, Sí. estoy de acuerdo contigo en que esa es la práctica real, es que esa es la vida, vamos a decir, la realidad, pero no es lo que estamos diciendo. Y yo lo que les pregunté varias veces, y Gabriel lo respondió muy bien, es, una cosa es que haya fuerzas narcotraficantes y paramilitares en determinados espacios y también usen la fuerza y usen un determinado acto de violencia que se le está llamando en el texto, que es fuerza y que es coacción, frente a la población, y la población, como bien explicó Delfina ahorita, creo que fue Delfina, si mal no recuerdo, es las personas tienen que hacer lo que ellos imponen, como si ellos fueran como si ellos fueran una autoridad. Bueno, son un tipo de autoridad. Entonces, ¿cuál es la distinción entre el Estado, las instituciones que tenemos nosotros o el derecho que tenemos nosotros, que es coactivo, y el poder y la fuerza que tiene el Estado frente a estos grupos? ¿Cuál es la diferencia? Porque la consecuencia es parecida, hay una obligación a hacer algo. Hay una obligación, hay temor incluso de que me encierren por un delito y tengo temor en el pueblo porque me van a matar si no hago tal cosa. ¿Sí se entiende? Y eso es una sanción igual, aunque no esté escrito en ningún código. ¿Sí me entiende? Y la diferencia, la dijo Gabriel, a ver si alguien más leyó y alguien distingue más. Gabriel dio 2 elementos que están muy bien. A ver si alguien quiere aportar algo más. Coacción es de hacer o decir algo contra su voluntad. Como usted dijo, como el narcotráfico, hay veces que se roban a los muchachos y los hacen hacer cosas contra su voluntad, y cuando logran escapar o algo, bueno, pues ya ellos señalan que Erika, ¿cuál es la distinción entre ese acto del narcotráfico y esa fuerza, esa coacción a la del Estado? ¿Cuál es la distinción? ¿Es la misma? ¿El mismo tipo de fuerza? ¿El mismo tipo No, de ahí es coacción? una fuerza excesiva. No, no, claro, el Estado también puede ser excesiva, no. A ver, Pamela, y después Luis Ángel. Ya lo dijeron, no sé si están escuchando. Ya se dijo, pero hay más elementos. Pamela, adelante. Es que, por ejemplo, la fuerza que ocupa el Estado es para el cumplimiento de las normas, el deber, lo que se tiene, lo que debe de hacer. Y la fuerza que ocupa, por ejemplo, los grupos organizados como el narcotráfico es porque tienes que hacerlo bajo una amenaza tal vez pues de muerte, pero que no tiene que ver con una normativa. No es del todo así. Sí, no tiene que ver con una normativa estatal, estoy de acuerdo, pero nos tiene que decir los elementos que los distinguen. A ver, Luis Ángel, primero y después Luis Jiménez. ¿Qué tal, profa? Sí, es que como lo comenta, ¿no? O sea, realmente el Estado tiene la fuerza de coacción por medio de los oficiales, ¿no? O sea, hacer válida una ley. Y en el narcotráfico, el uso de coacción o el uso de fuerza es que tú estás determinado a hacerlo o no hacerlo, ¿no? O sea, si tú lo haces a favor, solamente vas a tener una consecuencia, ¿no? Y si no lo haces, pues solamente no tienen por qué hacerte algo, ¿no? Y el Estado no. El Estado, se podría decir que si no lo haces, de todos modos te castiga, aunque tú no lo quieras hacer, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba de las fuerzas policiales cuando te multan y tú no estás haciendo nada, llegan muy agresivos, pues es eso el uso de coacción, ¿no? O sea, yo lo tomo en ese sentido. Muy bien, Luis. A ver, Luis, está bien, pero no, realmente el eje no es ese. Luis Jiménez lo está, no, es Luis Escalona el que lo está diciendo. A ver, Luis Jiménez, si quieres comentar algo y ya cerramos contigo, porque Luis Escalona lo que estás diciendo está bien. Okay. Dime. Bueno, mire, yo lo entiendo de esta manera. La diferencia que es que el Estado está respaldado por el gobierno, por así decirlo, y los grupos criminales están respaldados por el poder, porque ellos a final de cuentas tienen, digamos que los recursos o cómo para poder establecer el orden que ellos quieren.
Bueno, yo lo entendí de esa manera, profesor. Sí, Luis Jiménez, pero el Estado también tiene poder, el Estado es poder también. Y la fuerza, y el narcotráfico también es poder. El Estado tiene coacción y el narcotráfico ejerce la coacción también. Es que eso, Claro, nada más que recordemos que el Estado está respaldado por, digamos, por las normas que la establecen. O sea, digamos que el Estado, por así decirlo, tiene el permiso de la misma ciudadanía y eso, digamos por que ahí el va. narcotráfico lo tiene por su poder, porque ellos realmente tienen la economía como para poder ejercer lo que ellos quieren. Al final de cuentas pueden hasta comprar las autoridades y bueno, ya nos meteríamos a otro tema. Ya Pero nos yo metemos siento a la práctica, no, vayamos a la teoría, vale. así es, sí, no, entonces yo lo entiendo de esta manera. Entonces, el Estado sí está respaldado porque tiene el gobierno, digamos, que lo respalda y que lo respalda el gobierno, las normas que respaldan, pues ahora sí que podríamos decir que la historia que tenemos. Y el narcotráfico, pues lo respalda realmente su poder, porque son grupos que empezaron, digamos, vamos a poner algún cártel que empieza de nada y va adquiriendo poder, va adquiriendo riquezas y va teniendo la habilidad para poder, digamos, que ejercer la coacción que ellos quieren. Y no es coacción, sino ya es, digamos, que la violencia, porque ya no podríamos decir que es una coacción, sino ya es uso de violencia. Muy bien, muy bien. Y Luis Escalona también dijo por acá algo que está muy bien. También Luz Esther lo dijo, también lo dijo Gabriel. De lo que Delfín está diciendo, dice, a ver, Martín, algo nuevo, sino para ya ir cerrando este tema. Martín. No, maestra, era de lo mismo. Lo que pasa es que, pues sí, efectivamente, como dicen mis compañeros, la fuerza del gobierno, pues estamos de acuerdo que es legítima, o sea, es aceptable por la sociedad. La otra no, la otra es ilegítima. Muy bien, muy bien. Vamos, muy bien. Ya bajen la mano, por favor. Vamos, Luis, si puedes bajar la mano. Miren, lo dijo Gabriel al inicio, lo que pasa es que quise seguir insistiendo porque para que ustedes tuvieran más, ustedes mismos ejerciten su mente, ¿no? Y ejerciten lo que leyeron. Y lo dijo muy bien Gabriel, lo dijo Luz Esther en el chat, lo dijo Luis Escalona en el chat. Luis Jiménez lo que está diciendo, y Martín más o menos se parece. A ver, las dos facciones como tal existen. Los dos actos de fuerza y poder existen. El poder como un poder vasto y la fuerza como un acto específico, ¿vale? Existen, puede ser ejercido por un grupo social sobre otro. Yo puse el ejemplo del narcotráfico para que lo tuvieran más claro, o puede ser ejercido por una fuerza policial, por ejemplo, dentro de un Estado, una fuerza institucionalizada sobre otro. La diferencia es la legitimidad. En eso estamos de acuerdo, es la legitimidad. La legitimidad que tiene un grupo con respecto a otro. Pero esa legitimidad tiene varios elementos. Vamos a poner esto ahora aquí en un pizarrón rápidamente para que ustedes se lleven los elementos. No es cualquier tipo de legitimidad. Ustedes han hablado de consensos, como de que las personas estamos de acuerdo, y se habló también de la institucionalización. Fíjense, yo siempre puse el Estado ahí delante, pero el autor cuando ustedes lo leen no está hablando nunca del Estado al inicio, habla del Estado después, justamente con Hart. Cuando dice que dice Hart, pero es que aquí hay un filósofo del derecho, teórico del derecho, que dice, es que justamente en este momento, dice Hart, es cuando realmente tenemos una distinción, dice, porque lo que se describe, Hart hace una serie de clasificaciones sobre los tipos de reglas en el derecho, ¿no? Las reglas primarias, las reglas secundarias, las reglas de cambio. Eso ahora no me interesa tanto verlo, porque eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las clasificaciones de las normas jurídicas, las reglas de adjudicación y la regla de reconocimiento. Pero lo que él hace es pensar un proceso de institucionalización del derecho. Entonces, ¿qué pasa con el derecho y la coacción? Es poder, fuerza, coacción. Y todo esto se refleja en las normas jurídicas. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es la diferencia? Esto se expresa en la legitimidad, y la legitimidad, como bien dijo Luis Jiménez, se expresa en vamos a decir, mediante las instituciones. Esa legitimidad se expresa en las instituciones, luego entonces lo que vamos a tener es un Estado que tiene legitimidad por varias razones. Dijeron varias,
pero vamos a ponerlas en orden. La primera razón es histórica, porque los estados no se arman por sí solos de un día para otro, hay un devenir histórico. Hay un devenir histórico, de un desarrollo histórico de esa institución, incluso la humanidad ha tenido un desarrollo histórico de la institucionalidad estatal, que eso lo deberían estar viendo en teoría del Estado. De hecho, ese desarrollo histórico de la institución estatal, que es muy importante, porque justamente cuando ustedes ven ese desarrollo histórico de la institución estatal, van a ver también el desarrollo histórico del derecho. Entonces, a la vez, esas instituciones, en ese desarrollo histórico, fue generando formas de aprobación de las normas jurídicas, de creación de normas jurídicas, por costumbres, por usos y costumbres, que es como se le llama, usos y costumbres, que no es otra cosa que una formación histórica, poco a poco del derecho, por ejemplo, pero también mediante procesos sociales, por ejemplo, las propias revoluciones, el caso mexicano, de dónde salieron la Constitución mexicana, cómo se conformó el Estado-Nación mexicano actual, desde el siglo XIX para acá. Estamos hablando primero de la independencia, después se generaron procesos constituyentes, en 1814, que nunca se aprobó, el 24, la Constitución del 24, después la reforma del 57, después esa Constitución está vigente y después en el 17 tenemos una revolución. Siempre hay procesos de ruptura social, procesos de ruptura histórica social, que generan discusiones, debates y conformación de qué tipo de Estado quieres. Si ustedes van a cualquier país de América Latina, a Estados Unidos, a cualquier país de Europa, estamos llenos, todos los países del mundo, hoy están llenos de un proceso histórico social de rupturas en la cual se fue discutiendo, debatiendo rupturas, revoluciones, cambios, hubo sangre, hubo luchas, hubo muertes, donde se generaron formas de Estado y formas de gobierno, que es un poco llegando a lo que ustedes están diciendo de que esto está institucionalizado. Y es esta característica que es la institucionalización, pero no llegamos ahí de la nada, llegamos por procesos de ruptura fuerte, procesos sociales. Yo siempre, aquí pueden ser revoluciones, bueno, vamos a llamarles revoluciones de manera genérica, pueden ser independencias, etc. Y México es un ejemplo clarísimo de esto durante todo el siglo XIX y XX. ¿Está claro? Incluso ustedes dirán, pero la reforma del 2011 no hay una revolución, no hay una ruptura, no hay bueno, depende. 2011 estamos en medio de una guerra civil propiciada por el ejército en la calle a partir de Calderón. Luego entonces, las reformas constitucionales del 2011 de derechos humanos que se habían pedido desde los años 90 en este país por todas las organizaciones de derechos humanos, por muchos movimientos sociales, era exigencias, se logran en 2011 de manera bastante tardía respecto a muchos países de América Latina, que ya habían hecho estos procesos desde los años 90, finales de los 90, inicio de los 2000. Me refiero a poner lo de las garantías, poner todos los derechos universales, todo esto. México fue uno de los últimos que hizo esto. ¿Por qué? Porque sencillamente la reforma hay un papel fundamental en la reforma del proceso de ruptura social que hay en ese momento en el país. Para mí, uno de los factores fundamentales por los cuales el gobierno asume esta reforma, el gobierno de Calderón, es porque asume que el Poder Judicial no va a poder hacer mucho más con esta reforma, cosa que no es así, se ha ido avanzando, y que ellos de todas maneras tenían el poder de la manera que lo tenían y eso no iba a llegar a otro espacio, ¿no? Y iban a seguir con el ejército en la calle, etcétera, etcétera. Luego entonces, lo que quiero decir con esto es que esa reforma, también ahí hay un proceso de ruptura, de contradicciones sociales muy fuerte en la cual se dio. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué tenemos que saber? La legitimidad se funda en una institucionalidad que es un proceso histórico y de rupturas sociales, de movimientos sociales, revoluciones sociales, movimientos sociales, todo eso está en el medio, en el centro de todo ese proceso, conflictos políticos y sociales, esto es muy importante, políticos, sociales, esto es muy importante porque la conflictividad social en México no estaba solamente
por ese proceso de la guerra contra el narcotráfico que llevó a cabo el gobierno de Felipe Calderón y que continuó Peña Nieto, sino también está dada en ese movimiento social, esos conflictos políticos sociales, está dada por el neoliberalismo, el despojo de los recursos naturales y de los territorios de los pueblos campesinos, de los pueblos indígenas del país. Hay mucha conflictividad social en México. Recuerden que una cosa es lo del narcotráfico, pero esto también se usó todo este tema del ejército para ir eliminando y toda la reforma de justicia penal, con el arraigo, para ir también eliminando movimientos sociales y líderes sociales, liderazgos sociales. No solamente fue una disputa entre grupos de narcotraficantes, ahí hubo mucho de todo lo que estoy comentando. Y ha habido, siempre, toda la vida. Entonces, pero este es un momento de ruptura, ese año 2000, esos años del 2000, 2006, 2006 a 2012, pero 2000 a 2006 no tanto, 2006 a 2012, 2012 a 2018. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se comprende, compañeras, compañeros? El carácter histórico, el carácter de ruptura desde el punto de vista político-social en el marco de las instituciones. ¿Está bien? De la autoridad. El Estado como autoridad tiene ese carácter. Es una autoridad institucionalizada que pasa por este proceso. No es una cosa así de que viene de la nada. Y un grupo de narcotraficantes, no. Los grupos de narcos, todos estos grupos, si bien tienen un proceso histórico de conformación, etcétera, etcétera, pero es un negocio. Y es un negocio que está basado evidentemente en actos criminales, actos delictivos, igual que los grupos paramilitares, y no tienen ni el proceso histórico que tiene el Estado. Por ejemplo, el Estado mexicano tiene una conformación de 200 años, muy importante, de debate, de diálogo, de qué tipo de Estado queremos, quiénes son las instituciones que hacen qué cosa, qué hace cada institución, qué poder tienen, todo esto, ¿no? Y en esas discusiones, por supuesto, y aquí viene el otro punto, vamos a ponerlo así, en esas discusiones se da la legitimidad. ¿Por qué? Porque la legitimidad implica consensos. Consensos de grupos. Cuando hay rupturas, gana un grupo, ganan varios grupos respecto a otros. Y México tiene muy claro, esto se ve muy claro en la historia mexicana, porque México lo que ha hecho, y esto, la verdad, México tiene esa característica, no todos los países tienen esa característica, de haber hecho procesos constituyentes en las rupturas sociales. Procesos constituyentes en, 1824, bueno, primero el 14, estoy hablando del siglo XIX, primero el 14, pero no estuvo vigente, 24, incluso después las reformas de los años 30, 37, esto es más constitucional, estamos hablando del siglo XIX, después 57, hasta después 1917, ¿no? Que son esos años que estoy mencionando ahí, son procesos donde hubo reformas constituyentes importantes. El 14 es la constitución que nunca se aprobó, el 24 después la primera constitución, 36 y 37 hubo unas grandes reformas constitucionales, después en el 57 ya se aprueba esa constitución liberal que marcó más la discusión de qué tipo de Estado-nación y liberal iba a tener México, un Estado federal, de república, etcétera, etcétera. Entonces es 1800, y después en 1917, a partir de la Revolución Mexicana, ya se crea la nueva Constitución. Podríamos decir que quizás el único que es disonante es el 2011, porque no hubo un proceso constituyente para nada, sino más bien un proceso de ruptura social, bueno, hay una ruptura incluso con los 70 años de priismo, ¿no? Que es la entrada del panismo al poder. Hay una ruptura de 70 años de priismo, y esa ruptura genera otras rupturas sociales, neoliberalismo, etcétera, a partir de los años 90, y justo a partir de los años 90, 20 años después, se generan estos procesos, este proceso que implica que, en mi criterio, hay muchos factores, ¿no? Aquí 2011 refleja el cambio del PRI en el poder, refleja el neoliberalismo, que lo puso el PRI, pero lo siguió el PAN, y refleja la conflictividad social por lo anterior, por el cambio de PRI en poder, por el neoliberalismo,
la conflictividad social al punto y el punto de llegar a una conflictividad social que, a ver, cuando hablo de conflictividad social, porque es importante, estamos hablando de pueblos indígenas, campesinos, despojados de sus territorios, etcétera, pero también estamos hablando de, por ejemplo, de narcotráfico, paramilitarismo, etcétera. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? Dudas hasta ahí. Entonces, la legitimidad está dada, disculpen, antes de darle la palabra, la legitimidad está dada por consensos. Y los consensos implican, en México han implicado todos estos procesos de ruptura de procesos constituyentes, donde nos hemos puesto de acuerdo. No es que estemos todos de acuerdo, se han puesto de acuerdo los grupos con poder. Ese es el problema. Con poder, grupos con capacidad, con poder, se han puesto de acuerdo y se han generado los cambios de qué tipo de autoridad tenemos. Y esa autoridad, y qué tipo de autoridad tenemos y qué normas jurídicas tenemos. Y ahí se han dado las normas jurídicas, y etc. Y esto es muy importante hasta 1988. Vamos a decir que es hasta ahí. Esto fue muy importante. Hasta 1988 se ve muy claro, hay mucho consenso, mucha legitimidad hasta esa fecha, y justamente cuando el país quiere dar un vuelco hacia otra cosa que ya no es el priismo, que es el fraude de Carlos Salinas de Gortari en el 88 frente a Cuauhtémoc Cárdenas, no sé si algunos de ustedes son muy jóvenes y no se recuerdan, pero eso existió, y entonces hay un proceso de ruptura social, en mi criterio, hasta aquí, a partir de aquí, vamos a decirlo así, de ruptura social, que es donde empieza el neoliberalismo. Fíjense, vamos a ponerlo así, vamos a poner que el neoliberalismo empieza aquí, vamos a ponerlo bien históricamente. El neoliberalismo empieza antes, ¿vale? Y esto, todo este proceso nos va generando rupturas que ya no son constituyentes, ya no es que existieran tantos consensos, no más que la reforma de derechos humanos, y por eso pongo la reforma de derechos humanos como parte de estos procesos, porque es muy importante para todos y hay consenso, sí está generada por todo ese proceso de ruptura social. Aunque no tuviéramos todos tanto consenso con todo lo que ocurriera, ni con todo lo que, ni nos pusimos de acuerdo con las élites, ni una constituyente, ni mucho menos, pero sí la situación fue tan tensa que esta fue, la reforma del 2011, vamos a decir que es un proceso jurídico, político, de salida a todo el proceso de tensión social en ese momento, ¿sí? Y generó una salida. Y claro, la otra salida es el 2018, el cambio de voto hacia a otro sector político en México, pero eso generó en el 2011 una cierta salida. No sé si me están comprendiendo, si van conmigo, a ver, les quiero ver un poquito las caras, o por lo menos díganme si están aquí junto con nosotros. Sí, lo vamos entendiendo, sí. ¿Alguna duda con respecto a esto? Ahora sí les doy la palabra, disculpe. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? No, ninguna. Entonces, realmente lo que se podría decir que después de la ruptura social que comenta del neoliberalismo del 88, es cuando empiezan a surgir más los derechos humanos hacia la sociedad. A ver, no, es un proceso más amplio. Lo que pasa es que se los pongo porque no se los puedo dejar de poner. Yo podría quedarme 17 con la Constitución, pero no es real. México tiene este proceso después, posterior, que empieza justamente, a ver, los hechos son estos, Luis Ángel. 1988, el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? A partir de ahí se instaura el último priismo, que es Carlos Salinas de Gortari, después viene Zedillo, puesto por Carlos Salinas de Gortari, pero es un priismo que ya es neoliberal, que no tiene nada que ver con los priismos anteriores. Ni el priismo del Estado de Bienestar, el Estado Social de Derecho. ¿Qué generan ellos? Una serie de cambios constitucionales y jurídicos y políticos en función de hacer reformas neoliberales. Eso está clarísimo en el Estado mexicano, fue muy claro en materia energética, en materia... Primero hicieron cambios en los bienes de la nación. El artículo 27 constitucional, el tema de las aguas, el tema del suelo, de la minería, energético, radioelectrónico, todo el tema radioespacial electrónico, que es la televisión, los teléfonos, todo eso, las carreteras,
toda la infraestructura del país, ¿entiendes? Y después, y poco a poco fueron quitándoles, se fueron quitando funciones sociales como fue en salud, en educación, y fueron haciendo reformas sociales, en educación, en salud y en trabajo laboral. ¿Por qué? Porque la idea, ese es todo el sistema neoliberal. El sistema neoliberal genera todo un proceso de apertura de los mercados privados, sobre todo los que son potentes en cada país. En el caso mexicano, la potencia es el petróleo, las energías, por ejemplo, el turismo, los recursos naturales, la minería, el agua. México tiene muchos recursos naturales importantes, abrieron todo eso para que fuera privatizado, para que pueda ser comercializado en el ámbito privado. ¿Abrieron dónde? En el derecho, lo abrieron jurídicamente, en la Constitución, etc. Y por otro lado, minimizaron los derechos vinculados al sector social, educación, salud y trabajo, fueron minimizando, fueron quitando derechos, haciendo reformas no solo constitucionales, también legales, en leyes, etc. Y esa es la esencia de un estado, de una posición neoliberal. Esto ocurrió a partir de 1988. ¿Cómo ocurrió? Pues poco a poco, ¿no? Se reformó el artículo 27 constitucional, en el 92, se aprobó en el 94 el Telecán. Esto también implica siempre una proyección hacia afuera, hacia el mundo, desde el punto de vista del libre comercio y todo esto, por eso el Telecán. Y después de eso, fueron haciendo todas estas cosas y generando también una característica del neoliberalismo. No solo es privatización y eliminación de temas sociales o disminución de recursos para lo social, sino también de la corrupción, mucha corrupción. Es usar al Estado como un puente para los intereses privados, ¿no? Siempre, todos los países neoliberales tienen eso como un patrón común, sobre todo en América Latina, que usan al Estado como un puente. Y les digo más, no es un tema solo, eso es un tipo de corrupción específico. Una cosa es llevarte el dinero del Estado, pero un tipo de corrupción específica que se hace legalmente. Te doy el contrato a ti y tú me das una tajada. Claro, tú no me debes dar la tajada, pero el contrato yo te lo doy aparentemente desde el punto de vista legal. ¿Para qué? Para construir una presa, para construir transporte, para construir lo que fuere. ¿Entiendes? Y la idea siempre es los bienestares privados. Aunque haya algo público, todo el tiempo es sacar la tajada. Y esto es muy típico, esto es fuertísimo. Hay países que tienen otras formas de hacerlo, pero en México se hizo así, mucho. Entonces, ¿qué generó todos esos procesos? Una arremetida contra los pueblos indígenas, por ejemplo, y contra los sectores de pueblos indígenas y de pueblos campesinos. ¿Por qué? Porque en esos territorios están las aguas, los minerales para las minerías, por ahí están para pasar las carreteras, para construir megarepresas de aguas, donde está el sector energético. No está en la Ciudad de México, está en el campo. Luego entonces, ahí la arremetida y la conflictividad social fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo. ¿Qué va a pasar? Además, el narcotráfico es un ámbito que se desarrolla a partir de los 80, los 80 para acá. El narcotráfico antes no existía. Existió como negocio a partir de los años 80 hacia acá. Y en México se va consolidando sobre todo a partir de los años 90 para acá, como un sector más de la economía, pero ahora dentro de la economía violenta del propio capitalismo. Y los paramilitarismos también son parte del mismo fenómeno. ¿Se entiende? A todo ese proceso es el que yo le llamo ruptura social, que en el 2011 jurídicamente tiene un proceso importante que tenemos que saber que es de conflictividad. Se acabó la clase y no me di cuenta. Pasen lista, por favor, porque les estaba explicando esto. Y ya cerramos. Disculpen. Y ya se acabó la clase. Me hubieran explicado, me hubieran dicho algo. Les agradezco mucho la atención. A ver, seguimos. Nos estamos quedando en que la autoridad necesitas la legitimidad y la institucionalización de esa legitimidad es el factor fundamental que nos hace diferentes en materia de coacción y de normas de derecho y de Estado frente a los grupos narcotraficantes, por ejemplo. Esos son los elementos. Pero seguimos la próxima clase y cerramos este tema el miércoles, ¿vale?
Este tema ya cierro el miércoles, ¿eh? Y voy para otro. Dígame. Voy a cerrar, espérate, voy a cerrar la clase. Muchas gracias a todos y todas. Voy a cerrar la clase. Hasta luego. Gracias. Gracias, buena tarde. Buenas tardes.